Buenos días, queridos, queridas, ¿cómo están? Espero que cumpliendo la cuarentena. En la clase de hoy vamos a hablar del territorio argentino, cómo se ha formado este territorio argentino, porque no siempre ha sido la Argentina. Ya hemos hablado otras veces de esto. Antes de ser la Argentina, este territorio tenía otro nombre, ¿sí? Cuando recién ha iniciado toda esta formación del territorio, esto se llamaba Virreinato del Perú. Así es, Virreinato del Perú en el siglo XVI. Miren, hace muchos años. En el siglo XVI era el Virreinato del Perú y la capital era Lima. O sea que todo lo que se comerciaba, lo que salía, lo que entraban, lo que vendían y lo que compraban, pasaba primero por Lima, ¿sí? El poder lo tenía Lima. ¿Qué pasa después en 1776? Seguimos en el siglo XVI. En 1776, vayan recordando las fechas, se crea el Virreinato del Río de la Plata. Ya no era el Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata. ¿Quiénes lo crean a este virreinato? Los españoles. ¿Por qué crean este virreinato? Porque los españoles querían tener más poder, porque cuando el virreinato era en Perú, el poder lo tenían los portugueses. Haciendo el virreinato acá con sede dentro de nuestro territorio argentino, el poder lo tenían los españoles. ¿Y por qué se llamaban virreinatos? Porque reinaban dos naciones, que era América y también reinaba España, en el caso del virreinato del Río de la Plata. ¿Quiénes pertenecían al Virreinato del Río de la Plata? No era solo la Argentina, que todavía no era Argentina. Al Virreinato del Río de la Plata pertenecía Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿sí? Teníamos estos 4 países que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué pasa después de esto? Viene algo que ustedes lo conocen así. La Revolución de Mayo. ¿Qué pasa en la Revolución de Mayo de 1810? Ya estamos hablando de otro siglo, el siglo XVII. Hemos comenzado en el siglo XVI. En el XVII se da la Revolución de Mayo. ¿Qué era esa Revolución de Mayo? Nosotros los criollos estábamos cansados de pertenecer a España y de que España nos dé todas las órdenes. Entonces decidimos no pertenecer más a España, que nuestro gobierno sea de criollo. Y ahí se da en mayo esta bendita Revolución de Mayo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se arma esa Revolución de Mayo, ese virreinato del Río de la Plata que tenía 4 países, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina, se empieza a desmembrar. ¿Qué quiere decir desmembrar? Se empieza ya a desunir y a formar distinto territorio como ser acá. Nosotros formamos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya no éramos virreinato. ¿Por qué? Ya no teníamos rey español, ya no eran 2 reyes. Solo teníamos un criollo que era el que gobernaba acá. Entonces nos pasamos a llamar Provincias Unidas del Río de la Plata. Por más que ya España no nos gobernaba, seguían dentro del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, seguían los españoles dando vueltas y había muchas luchas, muchas guerras, hasta que por fin, en 1816, se declara la independencia. Ustedes saben que ha sido un 9 de julio. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los españoles logramos sacarlos de acá. Los españoles que querían adueñarse de territorios argentinos, logramos sacarlos totalmente de nuestro territorio. Y así el territorio argentino queda formado en 3 partes. Una parte eran los que se ocupaban de comerciar, de vender, de comprar, de todas las actividades económicas. La otra parte era un pueblo, que no podemos olvidarnos, que eran los aborígenes, los indígenas, ¿sí? Los que eran los primitivos de esta tierra. Y otra parte estaba deshabitada. Miren, acá está el mapa de la Argentina. Este mapa estaba dividido entre los que comerciaban, entre los aborígenes, y ya casi al final estaba deshabitado, ¿sí? Esas eran las 3 partes que formaban el territorio argentino. ¿Qué pasa después al final de todo esto? Como ya teníamos un representante criollo, ya todo era de acá, entonces decidimos formar ¿qué cosa? Las leyes. Porque necesitábamos saber qué era bueno, qué era malo, quién tenía razón, quién no tenía razón. Para lograr eso necesitamos hacer las leyes. ¿Qué se hace entonces? Se hace la Constitución Nacional.
cuando se hace la Constitución Nacional, por fin, en 1853, en el siglo XVII ya, ahí se forma la República Argentina. O sea que en 1853, con la Constitución Nacional, cuando se forma la Constitución Nacional, nos empezamos a llamar República Argentina. O sea que miren desde dónde hemos empezado. Hemos empezado desde el siglo XVI con el Virreinato del Perú, después hemos pasado a ser el Virreinato del Río de la Plata, después con la independencia de España, de Argentina, que se independiza de España, nos empezamos a llamar Provincias Unidas del Río de la Plata. Después logramos sacar a los españoles de acá, de lo que era nuestra Argentina, y ahí nosotros recién formamos en 1853 la República Argentina, que queda formada porque se forma la Constitución, que es el conjunto de leyes que hasta hoy está rigiendo en la Argentina. Seguimos siendo República Argentina. Pero ¿se acuerdan que les había dicho que el territorio argentino estaba formado por 3 partes? Una parte era donde había mucha actividad económica, lo que se vendía, lo que se compraba, ya estaban escuelas, hospitales, todas las cosas que había era una parte. La otra parte dijimos que eran los aborígenes y la otra tierra deshabitada. ¿Qué necesitaban hacer estos argentinos? Necesitaban poblar, necesitaban ocupar toda esa parte que había estado ocupada por los españoles. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? Malamente comienzan a sacar a los aborígenes de su tierra, comienzan a quitarle la tierra a los aborígenes para adueñarse de esas tierras, y así se forma ya todas las provincias, las 24 provincias de la Argentina, porque antes todo el sur de la Argentina y algunas partes del norte, ya van a ver en el mapita, eran de los aborígenes, ¿sí? Se les ha quitado esas tierras para formar las provincias, y así se han formado las 24 provincias de la Argentina. Ahora abajo van a tener las actividades. Ustedes tienen que completarla, también tienen fotitos donde tienen toda esta información que yo les estoy diciendo, ¿sí? Yo les he mandado una esquemita. Acá tienen, miren, acá tienen una esquemita. No sé si lo pueden ver. De todas maneras, esto va a ir en la foto, ¿sí? En 1776 el Virreinato del Perú, en 1810 la Revolución de Mayo, en 1853 la Constitución Nacional, donde pasamos a ser República Argentina, y en 1879 los argentinos conquistan los territorios indígenas, les quitan a los aborígenes su tierra para formar las 24 provincias de la República Argentina. Este es el trabajo de hoy. Después vamos a seguir ya con todo este tema de los aborígenes y la usurpación de sus tierras. Tienen toda la parte teórica escrita en la fotito y tienen las actividades a trabajar, y cualquier cosa que necesitan me llaman y lo charlamos, ¿sí? Cariños y besotes para todos.